Bueno, amados, les saludo en el nombre del Señor Jesucristo y vamos a hacer un vídeo con la ayuda del Señor un tanto diferente a los otros vídeos. Esto es más bien para compartir con un hermano pastor que no tuvimos el tiempo, ya cuando nos juntamos, ¿cierto?, de poder hablar con mayor extensión este tema, que es un tema muy relevante, aunque quizás para muchos no, pero es un tema muy, muy relevante. Entonces, se trata de lo que es la organización, organizar la iglesia o la organización que termina en una denominación. Entonces son términos, digamos, poco estudiados, ya poco estudiados, digamos, por el cristianismo, porque la organización, el cristianismo lo da como sentado que es necesario organizarse según el pensamiento humano y que también es necesario denominarse. Pero la verdad que tanto la organización como la denominación, Dios aborrece eso. Dios aborrece la organización humana, ¿ya? Nadie tiene ningún derecho de organizar a la iglesia del Dios viviente, menos también de denominarla. Es un pecado al cual Dios, por supuesto que Dios lo rechaza de plano. Entonces, amado, yo digo esto porque estoy leyendo, encontré un folleto grande, ya, acá se los muestro, un folleto grande, entonces, donde está compilado las normas jurídicas que debe tener una iglesia. Ahora, esto es en el mensaje. Yo no tendría ningún problema si estuviera esto fuera del mensaje, ya, pero esto está en el mensaje y se enseña como algo normal por hermanos, por así decirlo, los primerizos que estuvieron acá en Chile o hermanos fundadores de iglesia. Entonces, acá en este folleto que lo titularon los hermanos de cierto tabernáculo, yo conozco a su pastor, por supuesto lo aprecio mucho, es un buen hermano, es un precioso hermano, pero en algunas cosas, digamos, por supuesto que está equivocado él y la enseñanza está absolutamente equivocada. Así como el hermano Branham dice que Policarpio, Dios no escogió a Policarpio como el mensajero a la segunda edad de la iglesia, sino que escogió a Ireneo. ¿Y por qué razón Dios escogió a Ireneo y no a Policarpio como el mensajero a la edad? Porque Policarpio se inclinaba hacia la organización, lo cual, digamos, un poquito más adelante lo hizo Roma. Digamos, ellos hicieron la primera organización y denominación. Se organizaron, ¿cierto? Y se pusieron Iglesia Católica Apostólica Romana. Eso fue el año 325. Entonces, Dios, repito, no escogió a Policarpio como el mensajero le da, porque Policarpio se inclinaba hacia la organización. Pero no fue así con Ireneo. Ireneo fue discípulo de Policarpio. Y Ireneo, él, digamos, combatió todo tipo de forma de organización. Ireneo fue el campeón, digamos, para combatir la organización. Entonces, porque esto es muy sutil, amados, es realmente muy sutil. Por ejemplo, antes de empezar contando un poco acerca del testimonio de este santo, Policarpio, quien fue, digamos, repito, Ireneo fue discípulo de Policarpio, y Policarpio fue discípulo de San Juan, entiendo yo. Y este, digamos, santo es considerado uno de los santos más ilustres de todas las edades. Y el testimonio de él cuando ya era anciano, ¿cierto? Lo apresaron y él, como amaba a los hermanos y era honesto, él decidió entregarse a sí mismo para no perjudicar a los hermanos que estaban con él. Y entonces cuando los paganos, ¿cierto?, lo tomaron a él, lo apresaron, entonces lo pusieron en una pira para quemarlo.
¿ya? Y la cosa es que, ¿cierto? Lo ataron al poste en la pira, en la hoguera esa, porque querían quemarlo, y las llamas no tocaban su cuerpo. Entonces ellos pensaron realmente que era un brujo, ¿ya? Y alguien, digamos, ¿cierto? Algún hombre ahí con una lanza lo traspasó y salió agua de él. Y el agua que salió, digamos, del cuerpo de Policarpio apagó la hoguera y se vio visiblemente una palomita saliendo de su costado. Entonces, pero la historia dice, digamos, de que a pesar de que él fue uno de los santos más ilustres de todas las edades y con ese tremendo testimonio, un testimonio de un santo de Dios, él no militó en contra del sistema nicolaíta. Eso es lo que queremos ver por un momento, en contra del sistema nicolaíta. Más bien, Policarpio se inclinaba hacia la organización. Y vamos a ver que estos hermanos que escribieron estas normas jurídicas no tienen un concepto claro de lo que es la organización ni la denominación. Consideran que eso es normal. Entonces ellos escribieron estas normas jurídicas, o sea, este folleto que habla de las normas jurídicas, y acá es bastante completo, sale como título, como índice, el prólogo, normas jurídicas, personalidad jurídica, registro de iglesia. Bueno, aquí está el primer error. El primer error, digamos, este folleto es que ellos creen que la personalidad jurídica es sinónimo de registro de iglesia, porque el hermano Branham tenía registro de iglesia, pero no la personalidad jurídica o una personería jurídica. Pero acá en Chile se confunde lo que es personalidad jurídica con registro de iglesia. Quizás lo voy a profundizar en un momento más, pero el registro de iglesia en Estados Unidos es simplemente el acto de ir ante un juez, el pastor va ante un juez y le dice al juez, mira, nosotros somos una organización, somos un grupo que nos hemos organizado para reunirnos, para juntarnos, somos un grupo cristiano y nos hemos reunido para digamos, juntarnos o nos hemos organizado para juntarnos ciertos días, ¿cierto? Y adorar al Señor. Pero eso es todo, eso es todo. Y la personalidad jurídica, digamos, es un decreto ley, que reconoce a una iglesia como tal, reconoce a una iglesia como tal ante el Estado. Pero para ser reconocida esa iglesia o esa congregación religiosa como una iglesia, tiene que hacer lo que dice la ley, los requisitos de lo que exige la ley. Entonces, eso es lo que vamos a ver por unos minutos, porque es muy importante esto, ya porque la verdad que el registro de iglesia no compromete la palabra del Señor y no es organizar a la iglesia ni menos denominarla, pero sí la personalidad jurídica es organizar a la iglesia y es denominarla. Y aún peor, es unirla con el Estado. Y el hermano Branham dice es una cosa necia la unión de la iglesia con el Estado. Porque el Estado, el mundo laico, ¿cierto? El Estado, ellos no entienden las cosas de Dios, no entienden las cosas espirituales. Entonces vamos a desglosar un poquito esto. Y voy a ir leyendo, digamos, a medida que el Espíritu del Señor nos va ayudando, por supuesto, yo pido la guianza de Él, ¿ya? Y voy a ir simplemente haciendo una lectura y en lo que el Señor me detenga yo haré quizás un comentario ayudado por el Señor. Entonces acá los hermanos en el prólogo le dan las gracias al Señor Jesucristo por inspirarlo a escribir este pequeño trabajo y dice el cual es dedicado a la novia de Jesucristo. Ahí ya uno se pone un poquito nervioso, ¿ya? Entonces dice esperando que sea mucha bendición. Yo no estoy juzgando, digamos, que la intención de los hermanos no sea bendecir a la novia de Jesucristo, pero aquí hay claramente un error.
¿ya? Y los errores no son inspirados por el Señor, ¿ya? Dios no es autor de confusión, sino de paz. Entonces, bueno, no voy a cuestionar de que no sea dedicado y que los hermanos no piensen o no sientan dedicar esto a la novia del Señor Jesucristo, pero a la novia del Señor Jesucristo no se le puede dedicar, digamos, un instructivo de cómo organizarse y cómo denominarse y cómo unirse al Estado a través de normas jurídicas y cómo firmar esas normas jurídicas que establecen una relación, digamos, de obligación entre la congregación y el Estado, y entre el Estado y esa congregación. Bueno, y vamos a ver unas cosas más también que son contrarias a la palabra. Y acá los hermanos agradecen, dice al hermano Jorge Smith y el hermano Billy Paul, por la ayuda de aclarar ciertos puntos. Yo lo leí completamente y lo que entendí fue que simplemente le pidieron al hermano Billy Paul información sobre si en la iglesia, el Tabernáculo Branham, había un libro de registro de miembros. Y el hermano Billy Paul dice, no, nunca el hermano Branham tuvo un libro de registro de miembros. Y yo entendemos, y todos nosotros entendemos eso claramente, porque el Tabernáculo Branham, siempre decía el profeta, nosotros acá no somos una organización, no somos una denominación, no tenemos libro, nuestro único libro es la Biblia, ¿ya? Nuestro único credo, bueno, es la Biblia. Entonces, y dijo él, todos son bienvenidos a este tabernáculo, todos son bienvenidos, no importa a la denominación que pertenezcan, todos son bienvenidos, ¿ya? Entonces, por esa razón ellos no tenían y jamás tuvieron un libro de membresía, como muchos tienen, digamos, en las iglesias organizadas, tienen sus libros de miembros. Y esos miembros también, digamos, bueno, a ver si lo podemos, digamos, profundizar un poquito más adelante. Entonces, nuestra intención es aclarar algunos conceptos o dudas, dicen los hermanos en el folleto, que se han manifestado en medio de su novia con respecto a la parte jurídica. Entonces, dice él, hemos tomado la parte natural de una iglesia que está relacionada con derecho público. Y dice que estas son las normas jurídicas y ellas nos dicen, dice este hermano, o los que redactaron este folleto, y ellas nos dicen, se refiere a las normas jurídicas, lo que podemos hacer y no hacer. Y dice, son el rayado de cancha y no podemos transgredirlas. Claro, si se suscriben, si firman que están de acuerdo y que se comprometen a estas leyes, por supuesto que no pueden transgredirlas. Y dice B, derecho privado. Son todas las cosas que podemos hacer sin estar en contra de las normas jurídicas, la moral y las buenas costumbres. Entonces, dice, en lo espiritual hemos procurado ser fieles en presentar a ustedes la enseñanza de Dios enviada a través de nuestro profeta. Pero acá está dicho, está expresado esta idea, pero no es la enseñanza de Dios enviada a través de nuestro profeta. Eso está equivocado. Y eso es lo que quiero aclarar con la ayuda del Señor, ¿ya? Entonces dice, solo nos mueve el afán de aportar un granito de arena en esa tan anunciada unidad de la cual habla su palabra y nuestro profeta, dicen los hermanos. Aceptamos sus opiniones, ya que cada uno de nosotros tenemos nuestro libre albedrío. Y eso es, entonces dice, recuerden que somos un solo grupo amoroso, lo cual está bien, ¿ya? Está bien hasta cierto punto. La novia nacida de nuevo, llena del Espíritu Santo, es un grupo amoroso. Pero no podemos, digamos, decir que todos somos uno, ya con las organizaciones, con las denominaciones, dentro y fuera del mensaje. No, eso está errado. Ya Dios nunca perdonó ese pecado porque la novia de Jesucristo es un pueblo peculiar, es un pueblo singular, es un pueblo santo, es un pueblo apartado de Dios. Entonces, aquí empiezan las normas jurídicas, ¿ya? Entonces, dice
que acá ellos quieren demostrar que el profeta cumplió con las normas jurídicas de su país. Bueno, esto, ¿cómo se puede entender? En Estados Unidos, la primera enmienda, yo creo que los hermanos, este pastor, al cual aprecio, repito, este pastor, ya, yo pienso que nunca, y los hermanos que redactaron esto, pienso que nunca leyeron lo que es la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Voy a decir, primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Vamos a ver si nos puede dar acá. Lo está buscando. Es un poco lento este otro móvil, pero vamos a ver si podemos leer esa primera enmienda. Ustedes en casa, hermanos, hermanas, lean, busquen en Google, ¿cierto? ¿Qué dice la primera enmienda de los Estados Unidos? Ya, hasta donde yo entiendo, la primera enmienda en la Constitución de los Estados Unidos dice que prohíben al Congreso legislar para reconocer a cualquier iglesia. Es decir, la primera enmienda es todo lo contrario de lo que es la personería jurídica, porque la personería jurídica es un instrumento público, es un decreto ley para reconocer a un grupo que se ha organizado para ser reconocido por el Estado como una iglesia denominada, porque el Estado le obliga a denominarse y le obliga a ese grupo religioso que solicita el beneficio de la personalidad jurídica, porque hay beneficio del Estado para esa iglesia organizada, ¿ya? Pero también hay obligaciones, hay beneficio del Estado, pero hay obligaciones. A esa iglesia, digamos, a ese grupo religioso que se organiza para obtener lo que ellos llaman el beneficio de la personería jurídica, ¿ya? Se establecen ciertas relaciones y obligaciones a nivel legal. Entonces ellos, lo dice este folleto, ellos tienen, digamos que, primero que todo, constituir una mesa directiva con un presidente. Ya, ahí partimos mal porque la santa palabra del Señor, habla de que no puede haber una cabeza, nuestra cabeza es Cristo, no puede haber una cabeza como el mundo, ¿cierto? El mundo tiene líderes políticos, tiene cabezas, tiene presidente y cosas así, pero no en la iglesia al Dios vivo. En la iglesia al Dios vivo la autoridad máxima es el Espíritu Santo, ¿ya? Y Él es el que mueve y ordena su iglesia. Entonces, pero bueno, la ley obliga entonces a hacer una mesa directiva y en la mesa directiva tener un presidente, el presidente que llama el Estado, el presidente de la corporación, porque es un cuerpo de la corporación, el cual el presidente va a representar a ese grupo religioso frente al Estado. Lo va a representar, va a ser el vocero del Estado al grupo religioso y el vocero del grupo religioso al Estado, y el presidente le va a rendir cuentas del funcionamiento de esa congregación al Estado. Esa es la verdad. Por otro lado, el registro de iglesia no tiene nada, que tenía el hermano Branham, no tiene que dar cuenta al Estado. ¿De qué? ¿De qué le va a dar cuenta si la primera enmienda impide que el Estado le prohíbe al Congreso que redacte alguna ley para reconocer a cualquier iglesia? ¿Por qué? Porque hay libertad de culto. Si en Estados Unidos no hubiese la primera enmienda, el Estado podría reconocer a la Iglesia Católica y tener una unión de la Iglesia con el Estado, ¿ya? O podría, digamos, aceptar alguna otra confesión denominacional también como la religión del Estado. Pero acá, digamos, en nuestros países, digamos, les da lo mismo reconocer. Pero eso, si nosotros examinamos bien, analizamos bien qué es eso,
nos damos cuenta que detrás de eso está Roma, porque Roma, su doctrina es divide y conquistarás, ¿ya? Y Roma fue la primera iglesia que se organizó. Pero bueno, vamos a ver si podemos llegar a eso. Entonces, el decreto ley 19.638, ¿ya? Que es, ahí están las normas jurídicas para optar por el beneficio de la personalidad jurídica de iglesia, les pide, digamos, los obliga a tener una mesa directiva con un presidente. Bueno, tesorero, eso da lo mismo, y demás miembros de la mesa directiva, bueno. Entonces, bueno, y lo segundo, bueno, ese presidente, debo decir, es el presidente de la corporación. En las iglesias denominacionales, el presidente de la corporación es la autoridad final. Él decide a quién pone como pastor o a quién saca como pastor. Es el hombre decidiendo, por eso es que es peligroso eso. Bueno, pero prosigo. El Estado, a través de este decreto ley, ¿cierto?, exige como requisito también que se redacten estatutos, los estatutos que tiene esa iglesia. El estatuto o los estatutos es el credo que tiene esa iglesia, digamos, entonces, y lo debe redactar, ¿ya? Entonces ahí viene la redacción de los estatutos de la denominación bautista, estoy dando ejemplo, o presbiteriana, o episcopal, o los estatutos, los credos católicos, romanos, bueno, de las diferentes denominaciones que existen. Todas las diferentes denominaciones han redactado sus estatutos, han redactado sus credos, estatutos. Ahora, disculpen, la palabra de Dios nunca nos ha mandado a que nosotros los hombres redactemos estatutos. ¿Qué estatutos podríamos nosotros redactar? Cuando el Señor escribió en su palabra, en la palabra dice: yo protesto a todo aquel que lee las palabras del libro de esta profecía. Si alguno le añadiere, Dios añadirá las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno le quitare, Dios quitará su parte, y etcétera, etcétera. Entonces, de las cosas que están en este libro. Entonces, lo que no puede hacer un cristiano, un verdadero cristiano, no puede, y él sabe, por supuesto, que no le puede agregar a la palabra de Dios ni quitarle a la palabra de Dios, menos interpretarla, porque la palabra no es de interpretación particular o privada, dice la Biblia, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, pero aquí vemos que el Estado, a través del decreto ley, para obtener la personería jurídica de iglesia, ser reconocido como iglesia, les pide que redacten estatutos, ¿ya? Que redacten, y ellos incautamente redactan su estatuto, su credo, lo que ellos creen, está bien, su credo, ¿ya? Y lo redactan. Bien, y después, ¿qué tienen que hacer? Redactar también la estructura, digamos, jerárquica de la iglesia. Entonces, la verdad que la mayoría de las denominaciones, ¿qué tienen? Tienen un obispo, tienen un superintendente. El superintendente distrital que tienen las denominaciones es mucho más allá de un obispo. Y el obispo tiene a su cargo pastores, ¿ve? Ahí está una estructura jerárquica. Y los pastores a su vez están a cargo de los diáconos y de los síndicos y de la iglesia, etc. Entonces es una misma jerarquía como la jerarquía romana, ¿ya? De que viene un papa, vienen cardenales, vienen arzobispos, y ahí va bajando obispo, y después vienen, bueno, hasta llegar a los sacerdotes, y después los acólitos, entiendo, y todo eso, ¿ve? Toda una jerarquía, y una jerarquía tanto así que se honra y se adora al hombre. Por ejemplo, digamos, en esa jerarquía, ¿cierto? Cada fiel que va a ver al máximo jerarca, ¿cierto?, que le llaman papa, tienen que doblar su rodilla y besarle el dedo, el anillo, ¿ya? El anillo papal. Entonces, ¿qué es eso? Eso es adoración a hombre.
Y eso es lo mismo que se han copiado las iglesias protestantes, se han copiado de su madre. Bueno, pero eso es, entonces, redactar jerarquía. Jerarquía, el Señor Jesucristo dijo, el que quiera ser el mayor entre vosotros, sírvalos a todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, el Hijo del Hombre vino para servir. Entonces eso es, pero estos dignatarios, ya a quienes me refiero, obispos, superintendentes distritales, cardenales, ya, y toda esa jerarquía, ellos viven, digamos, ellos viven como príncipes, como reyes, y que las migajas sean para el pueblo. Bueno, eso es, entonces, eso no es la palabra de Dios. Eso está en contra de la palabra de Dios, redactar jerarquía, que un hombre se crea más que otro hombre o que un hombre subyugue a otro hombre. Eso tiene un nombre en la Biblia y se llama nicolaísmo. Nikao viene del Nikao, del griego, entiendo, Nikao, que significa conquistar, y laos, el laico. Conquistar al laico. ¿Y cómo se conquista al laico? A través de esta jerarquía, porque de esa forma subyugan al laico, lo subyugan, ¿ya? Pero en la iglesia del Dios viviente somos todos iguales. El Señor Jesucristo dijo, no querráis que ninguno de ustedes quiera ser llamado rabí, porque uno es el rabí, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Eso es. Entonces, pero no es la idea de la jerarquía, ¿ve? La jerarquía, ellos quieren jerarquía. Entonces me acuerdo, disculpen esta nota personal, hermanos, pero hubo un pastor una vez que, digamos, me dijo, pero usted se junta con fulano o fulano de tal. Y ese fulano es un hermano precioso, digamos, un hombre, digamos, sin mucha educación, un pescador, ¿cierto? Sin mucha educación, pero es un varón de Dios, es un hijo del rey, ¿ya? Y este pastor quizás lo menospreció porque no tenía una educación formal, quizás de enseñanza media o universitaria, ¿cierto? Y lo menospreció entonces y me dijo a mí, pero usted se relaciona, usted se junta con fulano de tal, ya, y mencionó su nombre. Entonces, y me dijo, y usted no cuida su prestigio. Y ahí está el pecado, amados hermanos, es el problema. El prestigio, ellos tienen su cierto prestigio. El prestigio de obispo, el prestigio de superintendente distrital, el prestigio de cardenal, el prestigio de papa, mi iglesia de 1.200 millones de fieles. ¿Ve usted? Eso es el hombre alabando al hombre. Y Dios aborrece eso. Repito, el Señor dijo, no querráis ser llamados rabí, porque uno es el rabí, el Cristo. Rabí significa maestro. Uno es el maestro, el rabí, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Esta palabra el Señor derrumba la jerarquía eclesiástica, derrumba toda esa estructura romana de la cual se han copiado los protestantes, sacando su superintendente, sus obispos y etcétera, presbítero mayor y todas esas cosas, ya que no se hallan en las escrituras. Entonces ellos se confundieron porque la palabra obispo en la escritura es un pastor y un obispo es lo mismo. Obispo es un pastor y un pastor es un obispo. Entonces, pero ellos le dan más relevancia, una connotación mayor a la palabra obispo que pastor. Entonces creen el mundo, el Estado, ¿cierto?, que no entiende las cosas de Dios, y las denominaciones, bueno, entienden de que un obispo es mucho más que un pastor. Entonces el grado jerárquico de obispo es un hombre que tiene a su cargo y bajo su mandato a pastores. Eso no es así. Obispo y pastor son en la misma función, ¿ya? Entonces, amados hermanos, entonces eso es, ellos tienen que tener una mesa directiva con un presidente, tienen que redactar estatutos, y eso es lo que está acá en este folleto, redactar estatutos, y lo dicen, y también explicitar la jerarquía, la estructura
jerárquica de esa organización, ¿ya? Y luego ellos tienen que ponerse un nombre. Y al ponerse un nombre, eso es una denominación. Denominación, porque ponerse un nombre es denominarse. Denominarse, ¿ve? Cuando el profeta enseñó eso, el hermano Branham dijo, ¿cierto? Que uno le pregunta, uno se asombra y le pregunta a una persona, ¿es usted cristiano? Y esa persona sí le dice, sí, yo soy de tal organización, de tal denominación. Le pregunta a otra persona, ¿y usted es cristiano? Sí, soy de tal organización. Pero eso no lo él está preguntando si es cristiano. Y un cristiano es una persona que tiene el espíritu de Cristo. Pero estas personas que responden de esa forma, es que han sido enseñados de esa manera. La manera organizacional, denominacional. Y el problema de la denominación que separa el compañerismo, porque si hay un avivamiento en una ciudad, Dios quiere un avivamiento en una ciudad, ¿cierto? Los bautistas van a decir, no, eso es un avivamiento de los metodistas. Los metodistas, si se está moviendo el espíritu por allá por los bautistas, decir, no, no podemos ir porque ellos son bautistas, o ellos son mormones, o ellos son, bueno, hay miles de denominaciones. Entonces eso es, y cada denominación lucha por su organización, por su denominación, hacer crecer su denominación. Ahora, lo tremendo es que los hijos de Dios están en esas organizaciones, por supuesto, en esas denominaciones. En toda denominación, organización hay hijos de Dios. Por eso que la Escritura dice, salid de en medio de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Entonces, ¿eso es salir de qué? Salir de la religión organizada. Entonces, bueno, estoy repitiendo, mesa directiva es lo que exige la ley, ¿ya? Mesa directiva con un presidente, ¿ya? Pero también redacción de estatutos. Jamás el hermano Branham redactó estatutos porque el registro de iglesia no es eso, no es lo mismo que la personería jurídica. La personalidad jurídica, en la personería jurídica hay que redactar estatutos. Redactar, digamos, la estructura jerárquica de la iglesia, hermano Branham jamás dijo eso, nunca. Búsquelo usted por todo el mensaje, jamás, nunca. Todo lo contrario, combatió eso. Y ponerse un nombre, porque la ley a las personas que solicitan y que tienen personería jurídica, ¿ya? Les obliga a ponerse un nombre denominacional, como las demás denominaciones. Bautista, denominación episcopal, denominación luterana, denominación testigo de Jehová, denominación mormones o la iglesia de los santos, la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, bueno, denominación adventista, denominación episcopal y bueno, hay miles hermanos, hay miles de denominaciones. Y la personería jurídica por ley, ¿cierto? El Estado le demanda a ese grupo que quiere tener la personalidad jurídica que se pongan un nombre, que se denomine. Y eso es, el Señor dijo, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. ¿Ya? Puede sonar duro, pero es la verdad. Es la verdad. ¿Es usted un cristiano? Sí, yo soy tanto y dan el nombre de su denominación. ¿Es usted cristiana? Sí, tanto y dan el nombre de su organización. Eso no es, ¿ya? Usted no es salvo por una organización ni una denominación. Más bien, sí, Dios está llamando a salir de todo lo que es el sistema organizado, de todo credo humano, de todo dogma humano, de toda jerarquía humana que esclaviza a la gente, que toma el control de la gente, que subyugan a la gente, a los laicos. Bien, y se tienen que poner un nombre denominacional. Y lo último que dice el decreto ley 19.638 en las normas jurídicas, para tener la personalidad jurídica, es que le dan un número. Hermano amado, el hermano Branham jamás tuvo un número de iglesia. Yo quiero que eso quede bien claro, porque esto va a ir para diferentes pastores. ¿Ya? Exclusivamente creo, si Dios me lo permite, se lo vamos a enviar a pastores. ¿Ya? Jamás el hermano Branham tuvo un número de iglesia, un número que debía de exhibir en el frontis de la iglesia. El registro de iglesia
no es lo mismo que la personalidad jurídica de iglesia. La personalidad jurídica de iglesia tiene que, por ley, exhibir el número de registro que le otorga el Estado a ese grupo religioso organizado o denominado o a esa corporación religiosa. Y aquellos hermanos que tienen la personalidad jurídica y no ponen el número en el frontis del edificio, los va a sancionar la ley porque la ley exige eso. Ese número ya tiene que ser publicado en el diario oficial, ya, de que esa congregación acepta, ¿cierto? Y que ha sido aprobado su número por el Estado, ¿cierto? Por los juristas del Estado, y ese número tiene que ser exhibido en el frontis, es decir, en la cara principal de la iglesia, ¿ya? Entonces, y la Biblia dice que, hablando proféticamente, ¿cierto? Cuando Balaam quiso maldecir al pueblo de Israel, Dios le había dicho a Balaam, ¿cierto? Que no lo maldijera porque el pueblo era bendito. Pero Balaam, por el prestigio, ¿ya? Él quería tener el prestigio que le iba a dar Balac, el hijo de Zippor, ese rey, el rey de Moab, entiendo, si no estoy equivocado. ¿Ya? Entonces, Balaam, ese profeta, quería el prestigio, el reconocimiento, quería tener una gran parroquia como la que le estaba ofreciendo, ¿cierto?, este rey. El oro también, la fama, la popularidad, el prestigio, porque eso en el fondo, el prestigio de ser alguien, de ser un don. Entonces, él, la primera vez Dios le dijo, no vayas con ellos, con los mensajeros que había enviado el rey Balac, porque Balac tenía miedo ¿de quién? De Israel. ¿Ya? El profeta dice de este pueblo que era interdenominacional, por así decirlo, ¿ve? Que venía saliendo de la esclavitud y yendo en destino a la tierra prometida. Pero para eso tenían que pasar por las tierras de Moab. Entonces Balac temió y quería que Balaam maldijera a este pueblo. Bueno, y envió mensajeros, todos conocemos la historia, envió mensajeros para que lo maldijeran, para que buscaran a Balaam y que Balaam los maldijera. Y entonces la primera vez que fueron con dones del rey Balac, y le dijeron, mira, Balaam, sin duda el rey, el Estado, ¿cierto?, te va a honrar mucho, te va a dar todos estos beneficios y tú vas a ser prominente, vas a tener una buena y gran catedral, una buena parroquia, vas a tener muchos miembros, vas a ser muy reconocido por todos, ¿cierto?, y vas a tener mucho prestigio. Y Balaam quería eso. Y entonces le dijo a los mensajeros de Balac, esperen aquí un ratito y yo le voy a preguntar al Señor a ver qué es lo que él dice. Y el Señor le dijo, no vayas con ellos porque el pueblo me es bendito. Y entonces salió Balaam y le dijo a los mensajeros, el Señor no me deja ir con vosotros. ¿Ve? Él quería ir, por eso dijo eso. El Señor no me permite, no me deja ir con vosotros. Y se fueron los mensajeros. Cuando el rey Balac oyó esto, dijo, vayan nuevamente, o quizás envió a otros con más dones, con más carnada en el anzuelo, para poder captar a este profeta para que maldijera a Israel. Y bueno, como Dios vio la perversidad en el corazón de Balaam, que vio que Balaam quería ciertos grados de dignidad, quería honra, quería fama, quizás quería popularidad, quería ser conocido, quería todas estas cosas que hemos mencionado, Dios le permitió ir, pero por el concepto de que Dios tiene una voluntad permisiva. Si Dios ve que usted, hermano, que tu hermano quieres, insiste en algo, te lo va a permitir, pero estás en la voluntad permisiva de Dios, no en la perfecta voluntad de Dios. La perfecta voluntad de Dios para Balaam era no vayas con ellos. Balaam no tenía ni siquiera que preguntar por una segunda vez, porque la primera vez que Dios dice algo lo dice para siempre. Entonces eso es, amado. Pero él preguntó por segunda vez como si Dios fuera bilingüe y la segunda vez pensó Balaam, bueno, ahora me va a decir que sí. Entonces, y Dios se lo permitió, pero por el asunto de la voluntad permisiva de Dios. ¿Ya? Y Balaam fue, pero no se olvide que salió el ángel del Señor para matar a Balaam. Y el que impidió que el ángel del Señor, que estaba con la espada desenvainada,
lo matara fue su asno, ya su asno que vio al ángel y apretó su pie en contra del murallón ahí seguramente, ¿ya? Y Balaam empezó a castigar a su asno, entiendo, ¿ya? Y el asno le habló, disculpen, le habló a Balaam y le dijo, ¿por qué me estás castigando? No te he transportado, no te he llevado todos estos años fielmente, ¿ya? No te he estado pagando los diezmos, por así decirlo, con fidelidad. Es un asunto, ¿ves? Para que lo entendamos mejor. ¿Ya? Ahí estaba el obispo castigando a un miembro de iglesia. Pero bueno, el asno le dijo eso. ¿Ya? ¿Por qué me golpeas? ¿Ya? No te he llevado fielmente todos estos años. Bueno, y entonces, y él le respondió y de repente se dio cuenta, se percató Balaam, digamos, de que estaba hablando con una muda bestia de carga, pero Dios usó a esa muda bestia de carga para refrenar la locura del profeta. Porque todo este asunto de prestigio, todo este asunto que estamos hablando es una locura en los ojos del Señor. Entonces el Señor ahí le dijo, bueno, que fuera, pero que hiciera lo que él le iba a indicar, ya se lo había dicho. Entonces, bueno, y ahí se junta Balaam, ¿cierto? Seguramente sobre un monte para ver a Israel y para maldecirlo. Y él era fundamentalista, enseña la escritura, porque mandó hacer 7 altares y entiendo sobre cada uno de los 7 altares sacrificar un animal de sacrificio para invocar al Señor y todo eso, porque Balaam era fundamentalista. Y entonces, y Dios viene a él. Y cuando lo va a maldecir, Dios cambió la maldición por bendición. Y Balaam dijo lo siguiente, dijo, he aquí un pueblo que habita confiadamente, el cual no será numerado entre los gentiles, es decir, no será contado, no tendrá un número entre los gentiles, no será numerado. ¿Ve usted? Entonces, he aquí un pueblo que habitará confiadamente, el cual no será contado, no será numerado entre la gente, entre los gentiles. ¿Ya? Y dijo, bendito los que te bendijeren, maldito los que te maldijeren. Y ahí Balac se descompuso, yo creo que se descompuso y le dijo, pero te he traído aquí para que lo maldiga y tú lo estás bendiciendo. Y ahí el profeta le dice, pero no te dije yo que no puedo hacer ninguna cosa si es que el Señor no me lo autoriza. Bueno, entonces eso es, amados hermanos. Y Balaam era un obispo, dice el profeta, en el grupo falso. Entonces eso es, ustedes, hermanos que han solicitado la personería jurídica y que han cumplido con estos requisitos de tener una mesa directiva con un presidente, que ya está malo eso, ¿ya? Y luego redactar estatutos, que está pésimo eso, muy malo, peor todavía, y luego redactar jerarquía, ya eso es el colmo, redactar jerarquía, es decir, poner hombres por sobre hombres y que usted, hermano, se crea algo, que es algo, un obispo, un superintendente, hasta llegar quizás a ser un papa, eso está pésimo, ¿eh? Entonces, redactar jerarquía y después... estatuto, dije, jerarquía y después ponerse un nombre denominacional. No importa que usted se ponga, por ejemplo, usted puede decir, bueno, no hace ningún daño poner tabernáculo de la perfección o tabernáculo del compañerismo divino o Betel, la casa del pan de Dios o no sé, tabernáculo, la voz de Dios, o tabernáculo redención, o tabernáculo del séptimo sello, no sé, hay tantos nombres, ¿ve? Pero si usted registra esos nombres, yo escuchaba a un hermano que estaba feliz, porque él decía el nombre, le decía a su iglesia, un hermano del mensaje, ¿ya? Nuevo en el mensaje seguramente, le decía a su congregación, tenemos un nombre, nuestro nombre es único y lo hemos dejado registrado, está registrado en el gobierno, está registrado, nadie más puede tomar ese nombre.
Ese es el problema, hermano. Ese es el problema de lo que es la denominación. ¿Ya? La denominación. Entonces, ponerse un nombre denominacional y recibir un número. Y repito que ese número tiene que ser exhibido en el frontis. ¿Ya? Usted pone a su iglesia tabernáculo del Dios viviente, por ejemplo, o tabernáculo Betel, la casa del pan de Dios, ¿ya? Y tiene que colocar al ladito, ¿cierto?, el número de registro. Eso es el número y eso es antipalabra, antipalabra. Y eso nunca lo tuvo el hermano Branham, nunca lo tuvo el hermano Branham. Ahora, muchos pastores dicen, sí, lo que pasa es que el terreno, ¿cierto? Estos decretos, leyes, es para que los pastores no estafen a los miembros de su iglesia. ¿Qué es eso, hermano? Estamos hablando entre santos. Eso pueden ser en los pastores allá afuera. Pero acá en el mensaje no pueden haber pastores estafadores de las ovejas. ¿Qué es eso? Ustedes mismos se delatan, hermano, hablando de esas cosas, ¿ya? Entonces, eso es. El hermano Branham, él era el dueño del terreno. Lo correcto es, hermano, digamos, que no hay nada de malo que un pastor, bueno, los pastores, muchos dicen, es que bueno, tenemos que tomar este instrumento del Estado, ya esta personería jurídica, digamos, para que, bueno, el pastor, digamos, no se quede con todo y bueno, entonces tenemos que hacer eso, colocarlo todo, que el Estado litigie en contra de este tipo de situaciones. Pero yo les digo, hermano, el registro de terreno estaba a nombre del hermano Branham, ¿ya? Y eso está muy bien. Un pastor, si usted es un pastor, si tú eres un pastor, hermano, tú puedes tener el terreno de tu iglesia a tu nombre. ¿Y cuál es el problema? Bueno, van a decir después, es que si usted se muere, hermano, su familia, los herederos van a querer tener ese terreno. No, se pueden estipular, digamos, ahí se puede hacer cierto, entiendo yo, que se podría hacer algo legal, ya que no compromete en nada la palabra del Señor. Estamos hablando de un terreno, que ese terreno es para fines exclusivos de adoración al Señor, que no es, digamos, un terreno heredable, ya heredable para los hijos de fulano, de sotano, no. Que eso pertenece a esa congregación cristiana, ¿ya? A esa porción de la iglesia del Señor Jesucristo, y que ese terreno está para los fines de adoración al Dios viviente. Ya sin dueño, solamente la congregación que está ahí, digamos, se beneficia de ese terreno. Se muere el pastor, bueno, el copastor o otro de los pastores de la iglesia Dios lo levanta como el pastor, ¿cierto? En lugar del hermano que el Señor ya ha llevado a su presencia, y eso es así. Y el terreno, digamos, va a seguir funcionando como de beneficio para la iglesia, y eso es todo. Pero no es necesario, digamos, tomar todo este tipo de cosas que hacen cometer fornicación espiritual, porque organizarse es fornicación espiritual. Denominarse, hermano, ¿qué es eso? Ya, repito, el Señor dijo, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Una denominación tiene un nombre denominacional que vive, pero está muerto, no hay vida allí. Entonces, eso es. Ahora acá dicen los hermanos, dicen en este folleto que, acá lo voy a leer, fíjese. Dice, ¿por qué el gobierno coloca estas normas jurídicas? Entonces acá dicen ellos, el gobierno ve a las iglesias como una empresa, ya, sin fines de lucro y dedicada a la labor social. Todo gobierno tiene una obligación, velar por la tranquilidad de los individuos. Entonces ellos dictan leyes y normas para velar por los ciudadanos, por la moral y las buenas costumbres, y para que no sean engañados o estafados. Eso es para el mundo, hermano. Eso es para el mundo. Eso no es para la iglesia del Dios vivo. Entonces dicen abajo,
¿Y qué es una norma jurídica? La norma jurídica dice que impone y confiere derechos. En otras palabras, dicen estos hermanos, dice, es para regular la conducta de los hombres. Dios mío, yo pensaba que el Espíritu Santo es el que guía a su pueblo, ya el que transforma al hombre, ya. Pero acá ellos están colocando reglas, ya, o normas que impone y confiere derecho a los individuos y que también son para regular la conducta de los hombres, ya. Y hay otra cosa que está en error acá, que ellos dicen que los tabernáculos, digamos en un principio, dicen acá en nuestra nación, dicen estos hermanos en este folleto, eran ilegales porque no tenían la personalidad jurídica. Eso es falso, eso es completamente absurdo, ¿ya? Que los tabernáculos en un principio eran ilegales porque no tenían personería jurídica, eso es un error garrafal. La ley 19.638 acá en Chile y en otras naciones democráticas, entiendo yo, lo primero que dicen, amén, o más bien el primer artículo que dice que hay libertad de culto. Todo ciudadano se puede expresar libremente. Todo ciudadano se puede congregar y puede expresar su fe con plena libertad. Todo ciudadano tiene derecho de congregarse, de predicar el Evangelio y de dar a conocer su fe, etcétera, libremente. No es necesario una personería jurídica, eso es falso. Más abajo, creo que el artículo de la ley 19.638, el artículo sexto por ahí, dice, tendría que buscarlo, ya dice, pero aquellos grupos que quieran ser reconocidos por el Estado como una iglesia, deben hacer esto, esto y esto y aquello que ya lo hemos mencionado. Repito, la mesa con el presidente, redactar los estatutos, redactar la jerarquía eclesiástica, ponerse un nombre y poner el numerito que le da el Estado en el frente del edificio. Ese es el tema de la personería jurídica. Y bueno, y claro, ellos son reconocidos por el Estado, pero eso no es Biblia, hermano, eso está completamente fuera de la Escritura. Entonces estos hermanos dicen que en un principio, dicen ellos, acá en este folleto, éramos ilegales porque no teníamos personalidad jurídica. Eso es falso. Eso no, hermano, yo le diría a ese pastor y a estos hermanos, léanse el decreto ley 19.638, que dice que en Chile tenemos libertad de culto. Cualquier persona o grupo se puede expresar libremente. Por ejemplo, usted puede rentar, o yo podría rentar un edificio, ya una sala en un edificio, ya, y ahora mismo y tener cultos, servicios de adoración con canto, alabanza y predicación de la palabra, y ni un problema, no se necesita una personería jurídica para eso. Ahora, acá en este folleto los hermanos dicen que la personería jurídica es digamos, la autorización del Estado para predicar la palabra de Dios. Oh, hermano mío. Yo pensaba que la autorización, el que autoriza para predicar la palabra del Señor, es Dios mismo, bautizándose creyente con el Espíritu Santo, ¿ya? Y ordenándole, id y predicad el Evangelio a toda criatura. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Si bebieren cosa mortífera no les dañará, quitarán serpientes. Y sobre los enfermos pondrán las manos, y estos sanarán. Eso es digamos, la autorización de Dios. Es, digamos, a ver, una vez que usted oye el Evangelio, ahí dice, ¿cierto? Pedro dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto nuestro Señor Dios llamare. Eso es. Entonces, hermano, digamos, el que autoriza la predicación del Evangelio es, fíjense, en el libro de los Hechos, creo que capítulo 1, versículo 7 dice,
quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Y entonces me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último la tierra. Esa es la autorización para predicar el Evangelio cuando el individuo es investido de poder de arriba, recibe algo sobrenatural, ¿ya? Que lo lleva, ¿cierto? Digamos, a vaciarse de sí mismo, a hacer su lado el camino para que Dios lo pueda usar. Entonces eso es, pero la personería jurídica, amados, no es la autorización para predicar el Evangelio. Qué aberración más grande, hermano. No, es que es una tremenda aberración esa. Entonces las credenciales eclesiásticas, el profeta habla sobre las credenciales, porque a los hermanos les gusta eso de dar el carné, ya un carné, y el hermanito saca su carné y dice pastor tanto, miembro de la corporación tanto, y bien, y eso les sirve para romper filas, para ingresar a un hospital directamente, ahí está el engaño, ¿ve usted? Y también para poder viajar al exterior libremente, pero también a la corporación que pueden importar cosas de afuera, etcétera, etcétera. Hay tantos beneficios, pero eso no es, hermano. El profeta de Dios dijo credenciales, carnet de ministro. Léalo usted. El hermano Branham dijo, pregúntele usted a Juan el Bautista por eso. A ver si le preguntamos a Juan el Bautista. Usted hubiese estado en los días de Juan el Bautista, ¿cierto? Que tenía el espíritu de Elías en él, y le hubiera preguntado, a ver, hermanito Juan, ¿y usted quién lo autorizó a predicar? Muéstrame su credencial de ministro, muéstrame su carnet de ministro. Hermano, tendríamos que estar dementes para eso. El profeta lo dice. El profeta lo dice, carnet de ministro, credenciales. El profeta dijo, pregúntele a usted a Juan el Bautista. Va a ver qué es lo que le dice él. Seguramente él le diría, mira, yo no tengo eso. ¿Qué es eso? Pero una cosa sí tengo, el hacha está puesta en la raíz de los árboles. Todo árbol que no da buen fruto será cortado y desarraigado. ¿Y cómo los llamó Juan a ellos? Ya Juan dejaba, ve usted, que todos esos dignatarios se sentaran en la primera fila del Jordán ahí. Y ahí venían los sacerdotes y toda esa jerarquía a escuchar qué decía Juan. ¿Ya? Y cuando él los tenía bien quietecitos y estaban esperando la predicación, él les comenzaba a dar la predicación. Generación de víboras, ¿qué nos ha enseñado a huir de la ira que viene? Hagan frutos dignos de arrepentimiento y no piensen de decir en sus corazones que somos la denominación tanto y tanto y tanto, ¿ya? Y que nos vamos para el cielo, me voy con él. Hagan frutos dignos de arrepentimiento, ¿ya? Porque Dios puede levantar hijo a Abraham aún de estas piedras. Entonces eso es, hermano, ¿ya? Eso es ya lo que lo que se dice en este folletito, ¿ya? Pero acá dice el profeta, acá dice también hay otro error del hermano porque él dice que la autoridad máxima en la iglesia es el pastor. Yo estoy de acuerdo con eso, la autoridad máxima en la iglesia es el pastor, por supuesto que es el pastor, ¿ya? Y que dice que un pastor, un ungido de Dios, ahí está equivocado este hermano, ya no puede ser revocado, digamos. La iglesia no lo puede, no quiero decir la palabra echar, ¿ya? Pero eso es lo que dicen acá. Y dice que al ungido de Dios no lo pueden echar, digamos, porque es el ungido de Dios. La iglesia no puede. Eso está equivocado. El hermano Branham habló de la soberanía de la iglesia local. El que tiene la soberanía es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se expresa a través de lo que expresa su soberanía a través de lo que se llama la soberanía de la iglesia local. Y eso es el 50+1. ¿Ya? Cuando se elige a un diácono o a un síndico, se le pregunta a la iglesia, ¿ya? Entonces, se le pregunta a la iglesia, o cuando se escoge también a un pastor, la iglesia tiene el derecho de escoger o de votar a un pastor. Ya si un pastor, y el pastor también es soberano con respecto a lo que predica. Por supuesto, el profeta lo explica eso.
Dice, si el hermano Neville quisiera predicar, no sé, algo que está en su corazón, digamos, bueno, y la iglesia acepta eso, está bien, la iglesia lo acepta, ¿ya? Pero si fulano empieza a predicar alguna cosa que está en contra de la escritura y observa una mala conducta, se emborracha o un ejemplo como ese, ¿ve? La iglesia tiene el derecho, ¿ya? La soberanía de la iglesia de destituir a ese hermano y orar al Señor para que le levante un pastor conforme al corazón de Dios y conforme a la palabra, que predique la palabra. Entonces, la soberanía, yo diría, este hermano, este pastor acá en Chile, no, él no es, digamos, no es, a ver, digamos, bueno, no sé cómo podría decirlo. No, la iglesia es la soberana. La soberanía de Dios descansa en la iglesia, ¿ya? Entonces, la iglesia en su totalidad tiene toda la autoridad, ¿ya? Entonces dice el profeta, esta iglesia está edificada sobre la soberanía de la iglesia local. Hizo un poquito más abajo, soy dueño de la propiedad. Entonces, soy dueño, dice el hermano Branham, yo soy dueño de la propiedad, ¿ya? Pero dice, pero todos ustedes son la iglesia, ustedes son los que controlan, ustedes mismos son la iglesia y la iglesia santa de Dios es la soberanía, mejor dicho, dice el Espíritu Santo en esa iglesia. Y la única cosa que yo hago es ser dueño de la propiedad y se la entrego a esta iglesia. Dice, se la entrego a la iglesia y así está libre de impuesto. Y la iglesia elige a sus propios pastores. Yo no tengo nada que ver con eso. Y la única manera que este pastor pudiera alguna vez irse sería el pastor mismo decidiendo irse. O la mayoría de los votos de la iglesia tendrían que apoyar el cambio de pastor. Y esa es la única manera. Eso es lo que habla, hermano, de lo que es la soberanía de la iglesia. Y lo vamos a dejar hasta aquí. Lo vamos a dejar hasta aquí. Ahora esto, bueno, es algo que causa un poquito escozor, porque hay muchos preciosos hermanos, preciosísimos hermanos diría yo, que tienen este enredo de la personería jurídica y piensan que es algo que no compromete la palabra de Dios, pero sí, amados hermanos, la personería jurídica compromete la palabra de Dios. El registro de iglesia no compromete la palabra de Dios. La personería jurídica sí, porque hace que se organice, hace que el hombre organice al hombre, hace que el hombre redacte sus estatutos, sus credos, no tiene ningún negocio en eso, hace que el hombre redacte sus jerarquías, ya no tiene ningún negocio en eso, eso más bien doctrina nicolaíta, y hace, digamos, que se ponga un nombre denominacional, que sea una denominación. Entonces, y que se ponga un numerito en el frontis del edificio. Eso es completamente contrario a la escritura. Y por el contrario, hermano, el registro de iglesia es solamente la expresión de un pastor allá en Estados Unidos de decir a un juez, ¿cierto? Decir, nosotros somos un grupo cristiano que nos hemos organizado como grupo. Entonces ahí hay una gran diferencia, organizarse como grupo. ¿Qué tipo de organización? Hermano, nos vamos a reunir los días martes, los días jueves, los días domingo. Otro hermano dice, nos vamos a reunir los días miércoles, los días viernes, los días domingos. Ese tipo de organización, pero no una organización frente al Estado, con redacción de estatuto, con redacción de jerarquía, y con un nombre denominacional, un nombre corporativo, ¿ya? Y estableciendo vínculos jurídicos de matrimonio con el Estado. Eso no es el registro de iglesia. Por eso digo, el hermano Branham tenía registro de iglesia, pero no tenía personería jurídica. Así que, hermanos, no digan más, por favor, que el hermano Branham tenía personería jurídica, porque no la tenía. La primera enmienda de los Estados Unidos prohíbe eso. Ya, prohíbe eso, pero un día de esto la bestia va a romper la primera enmienda y va a mandar que todos sean reconocidos como una iglesia, como el tema de la personalidad jurídica. Si es que no van a poder funcionar. Es decir, la bestia va a hacer que todos se organicen
y que todos pertenezcan a esta gran organización de esta Iglesia Universal que están haciendo. Bueno, eso es, pero ya nosotros, hermanos amados, la novia de Jesucristo, no estaremos aquí por la gracia del Señor. Que Dios les bendiga. Disculpen esto, van a encontrar que es un poquito fuerte ya, bueno, pero es la verdad de Dios, ¿ya? Dios aborrece la organización y la denominación. Nunca el Señor Jesucristo organizó, nunca Dios organizó, digamos, una iglesia de esa manera, ni denominó. Dios más bien está en contra de la organización y la denominación. Escudriñenlo ustedes en el mensaje. El hermano Branham, por la unción, la inspiración, dijo: la raíz del diablo es la organización. La primera secta que se organizó fue el sistema católico romano, ¿ya? Y eso es. Y después vinieron las hijas, después del año 1520, la segunda generación se pusieron un nombre, y vinieron luteranos, después vinieron wesleyanos, después vinieron pentecostales, y así, los diferentes nombres, pero la Iglesia de Cristo es una sola, y no es una organización humana, ni menos una denominación o una corporación así como los hermanos lo plantean. Hermanos amados, es un tema difícil, pero que Dios nos ayude. Yo lo invito con esta a una reflexión, que usted busque por el mensaje y busque por las páginas de la Biblia estas cosas, y sea cuidadoso, estudie bien. El Espíritu Santo dijo: oh elegido de Dios, sea cuidadoso, estudie bien. Que Dios les bendiga, un abrazo a todos y hasta una muy próxima oportunidad a través de un video, si Dios así lo permite. Amén.